¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Después de todo lo que dijo Mark Rizzo acerca de Soulfly, Max Cavalera salió a hablar de nuevo para decir que el ex guitarrista de la banda estuvo escupiendo mentiras y tonterías en algunas de sus entrevistas recientes sobre su salida del grupo. Respecto a lo que dijo Rizzo tras su despido de la banda, Cavalera mencionó: "No sé qué le pasó. Tuvo un colapso mental, no lo sé. Esto es una locura. Y realmente no entiendo todas estas acusaciones tampoco. Es tan fuera de lugar para él. No lo sé. Cuando estás en una banda a veces estás de gira durante 3 meses y a veces vuelves de gira y es agradable tener tu espacio de otros músicos. Eso lo tuve con mi hermano. A veces paso 6 meses sin hablar con Igor y luego salimos de gira nuevamente. Y es lo mismo con Miguel, el bajista. Y es lo mismo con algunos miembros de la tripulación. Todas estas acusaciones duelen. Me duele escuchar eso. Después de todo lo que hicimos por él, que fue mucho, lo pusimos en todos los discos y siempre lo cuidamos muy bien. Siempre, realmente lo tratamos muy bien. Escucharlo apuñalarnos por la espalda así simplemente no es agradable. Obviamente está tratando de que los fanáticos estén en mi contra y lo conviertan en la víctima. No tengo cosas malas que decir sobre Rizzo. Estuvo genial durante su periodo en Soulfly y logramos grandes discos, pero creo que tal vez simplemente siguió su curso. Noté que estaba un poco cansado, la situación ya estaba un poco rancia. El último show que hicimos fue en México y pude notar que algo se sintió un poco diferente, pero me estaba preparando para la gira y luego comenzamos a escuchar todas estas locas acusaciones de él. Incluso dijo en una de las entrevistas que tuvo un colapso mental hace un mes o algo así. No lo sé, es una mierda. Se supone que no debemos hacernos eso entre nosotros, y menos con los músicos con los que tocamos. Los chicos de Soulfly son todos amigos míos: Roy Mayorga, Johnny Clown, Mickey Dolling, Logan Mather, y es agradable, tuvieron su tiempo en Soulfly y mantenemos la amistad. Parece muy amargado por todo. Es una mierda escuchar todo eso. Definitivamente me duele cuando escucho todas estas acusaciones que sé que son mentiras y tonterías. Todo está fabricado por su mente loca. No sé, es una situación extraña. Cavalera dijo que se encontró en una situación en la que tenía que hacer algo, así que en julio tomó la decisión de que ya no estuviera en la banda. No fue una decisión fácil, porque pasamos 18 años juntos, pero fue una decisión que tuve que tomar. Tuve que estar atento por Soulfly y luego tuve la idea de invitar a Dino para esta gira, porque ya teníamos el tour reservado. Creo que también nos separamos poco a poco en cada gira. Noté que salía menos y cosas así. Incluso musicalmente, no creo que nos gusten las mismas cosas. A mí me gustan muchas de las cosas más nuevas y pesadas, y no creo que incluso a él le gusten esas mismas cosas. Así que es una de esas situaciones en las que se van separando unos de otros. No quiero convertir esto en algo feo. No quiero hablar mal de él. Realmente no lo hago, pero por supuesto que no me gustan esas acusaciones y es una mierda porque él tiene derecho a decir lo que sea, pero creo que lo tratamos muy bien durante todo el proceso estos años. Lo pusimos en el mapa prácticamente. Cuando se unió a la banda, no mucha gente lo conocía. Un poco de gratitud hubiera sido bueno, porque incluso cuando mencioné que lo despedí, le agradecí por los 18 años de Soulfly y le dije buena suerte en sus proyectos. No estoy amargado, no quiero ser un tipo amargado. Es un negocio difícil, es difícil. Estas cosas pasan y tienes que tener la piel dura. Hay muchos fans que están de acuerdo con él o en desacuerdo con él, pero es lo que es. Traté de aprovechar la situación al máximo. Es por eso que tengo a Dino, un amigo y un gran maestro del riff, y estoy deseando que lleguen los proyectos futuros.